Bien, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny García y esto es Johnny C. Hoy en física veremos movimiento parabólico de caída libre. Empecemos. Bien, el movimiento parabólico de caída libre, con sus siglas MPCL, es aquel movimiento mecánico que desarrolla un cuerpo experimentando caída libre y describiendo un movimiento parabólico. Bueno, es decir, aquí el movimiento parabólico está compuesto por dos tipos de movimiento. Una de caída libre, que es el que vimos, tengo un video anterior con ese tema, y un movimiento rectilíneo uniforme, de caída libre de forma vertical y uniforme de forma horizontal. Veamos. Para el caso de un cuerpo que se lanza horizontalmente, obviamente tiene que estar a una determinada altura, ¿no? Ahí tenemos el cuerpo. Si ese cuerpo se lanza horizontalmente por acción de la gravedad, el cuerpo tendrá este tipo de trayectoria, ¿no? Lo pueden intentar lanzando algún objeto desde su mesa o desde una cierta altura con una velocidad horizontal. Van a darse cuenta que el cuerpo empieza a tener esta trayectoria parabólica. Bien, las velocidades que van experimentando van variando de acuerdo a la posición donde se encuentren y al tiempo. Bien, la velocidad del cuerpo siempre va a ser tangente a la trayectoria. Podemos observar ahí siempre esas velocidades con las que va avanzando van a ser tangentes a su trayectoria. Y la aceleración que va a experimentar el cuerpo siempre va a estar dada por la aceleración de la gravedad. Bien, para facilitar la descripción del movimiento parabólico, dice que debemos descomponer la velocidad del cuerpo en dos componentes. Una componente horizontal, que sería la rapidez horizontal, y otra componente vertical, que es la rapidez vertical. En el caso, si el lanzamiento es horizontal, tendremos lo siguiente. El cuerpo cae, se describe la trayectoria y observamos que las velocidades, como ya se mencionó, son tangentes a la trayectoria, pero debemos de colocar esas dos componentes. Ahí está. Notamos lo siguiente, que la velocidad horizontal va a permanecer y aquí tendremos una velocidad o una rapidez vertical 1. Y conforme van avanzando, la rapidez horizontal va permaneciendo igual. En cambio, la rapidez vertical va a ir cambiando conforme va avanzando en su trayectoria, ¿no? Y aquí tenemos algunos puntos. El componente horizontal de la velocidad se mantiene constante y el componente vertical va a cambiar de valor al transcurrir el tiempo debido a la gravedad que va a experimentar este cuerpo. Bien, acá tenemos la distancia, ¿no?, que va desde el punto, desde este punto hasta este otro punto. Le vamos a llamar el punto A y el punto B. Para encontrar la distancia horizontal bastará con multiplicar la rapidez horizontal por el tiempo que va desde este punto A hasta el punto B, ¿no? Desde que inicia su movimiento hasta donde impacta en el piso. ¿De acuerdo? Esa será básicamente para encontrar la distancia que hay. Bien, continuamos. Bien, algo que quería decirles, ya sea en MRV o en caída libre, es los números de Galileo. Muy importante, incluso les va a servir bastante para resolver algunas situaciones que de repente con los números de Galileo salgan de forma inmediata, ¿no? Observemos aquí.
Cada vez que se lance un cuerpo de forma horizontal, va a ir experimentando unas ciertas velocidades conforme pase el tiempo. Podemos observar aquí los números de Galileo que obviamente continúan hacia abajo, pero la altura 1, ¿no?, que ha avanzado desde el inicio del lanzamiento hasta el primer segundo, es una constante K, ¿no? O sea, su primera altura, ¿no?, la primera parte, el primer tramo, es una constante K. También observamos que la rapidez vertical, ojo aquí, la rapidez vertical, si estoy poniendo así los números de Galileo, estoy analizándolo de forma vertical, no horizontal. Entonces, la rapidez adquiere la aceleración de la gravedad, ¿no? En el segundo, ¿no?, en el tiempo de 2 segundos, la altura desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, ese pequeño tramo es una constante 3K, ¿no? Y la altura 3, esta pequeña parte, es 5K. Y vemos avanzando 1, 3, 5, 7 y notamos que va avanzando de 2 en 2. El siguiente será 9 y 11 y así sucesivamente. Pero la rapidez vertical va a ir variando de acuerdo a la aceleración de la gravedad. Siempre y cuando, esto quiero aclarar, que no tenga una rapidez con la que haya sido lanzada hacia abajo. Siempre la rapidez horizontal, pero no fue lanzado hacia abajo. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, la altura va a ir K, 3K, 5K, 7K y si tiene más altura va a ir con 9K, con 11K, etc. ¿De acuerdo? Y no olvidar, para encontrar la constante K, se divide simplemente la aceleración de la gravedad, la que te den en el problema, ya sea 9,8, que es la aceleración de la gravedad promedio de la Tierra, dividido entre 2, ¿no? O también te pueden dar que la aceleración de la gravedad sea 10. O te pueden dar la aceleración de la gravedad de otro planeta, ¿no? O nuestro satélite, la Luna, que es la sexta parte de nuestra gravedad. Entonces, los números de Galileo se van a cumplir ahí. No hay ningún problema con eso. Bien, para el caso general del movimiento parabólico, lo que vimos anterior fue un movimiento semi-parabólico, porque está lanzado desde una cierta altura. En el caso general es que se ha lanzado desde el piso, con un cierto ángulo, obviamente menor de 90 grados. ¿Ok? Ahí está, un ángulo menor de 90 grados y con una cierta velocidad. Entonces, al momento de ser lanzado, describirá esta trayectoria, una trayectoria parabólica. Y esto a su vez va a tener o va a estar compuesto de otras dos velocidades, ¿no? Que sería, o lo que ya les había mencionado, una componente de rapidez vertical y otra componente de rapidez horizontal. Y ya les mencioné que la rapidez horizontal no va a variar durante todo el trayecto del movimiento. En cambio, la rapidez vertical va a ir sufriendo variaciones. Conforme va subiendo, esta rapidez se va a ir disminuyendo hasta el punto en que ya no tenga más rapidez y por ende ya no puede ir subiendo. Es ahí donde empieza a adquirir otra vez, ¿no? Otra vez empieza a aumentar la rapidez hasta volver a este punto. Si vuelve al mismo plano, la rapidez con la que fue lanzada de forma vertical llegará con esa misma rapidez.
¿De acuerdo? En cambio, la rapidez horizontal se mantendrá constante durante todo el trayecto. Y todas esas variaciones de velocidad harán que la velocidad con la que fue lanzada o la velocidad principal también vaya sufriendo variaciones, ¿no? Aquí en este punto se le puede considerar la altura máxima, donde ya estoy mencionando que solamente estaría la rapidez horizontal, no la vertical, porque ya ahí en ese punto sería 0. Tenemos también una distancia horizontal. Los tiempos de subida y de bajada son iguales, obviamente. El tiempo que te toma subir y el tiempo que te toma bajar serán iguales. Bien, por ejemplo, si tenemos el punto A hasta el punto B y el punto C, el tiempo que hay desde A hasta B va a ser igual al tiempo que hay desde B hasta C, ¿no? Aquí estamos recalcando lo que están mencionando. El tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser toda la permanencia del cuerpo que estuvo en el aire, desde que partió hasta que llegó a impactar en el piso. Entonces el tiempo de vuelo será el tiempo desde A hasta B más el tiempo desde B hasta C. Se le considera eso el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo será desde A hasta C directamente. Bien, entonces para encontrar la distancia horizontal bastaría con multiplicar la rapidez horizontal, ¿no? Para ello debemos de sacar la rapidez horizontal. Bueno, me atrevo a decir que las componentes de rapidez son relativamente más importantes que la rapidez con la que es lanzado, ¿no? Porque de ahí se van a denotar algunas otras posiciones, velocidades en la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia va a ser calculada, la rapidez horizontal por el tiempo de vuelo. Ahora, la altura máxima basta con esta pequeña fórmula que es rapidez inicial vertical al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Y aquí les pongo, si quisieran encontrar la rapidez con la que he lanzado, ¿no? Basta con poner raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos componentes de velocidad. Bien, el movimiento parabólico te puede dar varias fórmulas, puedes saturarte de fórmulas, pero yo te recomiendo que estudies antes MRU y MRV y no dependas mucho de otras fórmulas, porque movimiento parabólico, si tú consultas alguna bibliografía, te puede dar varias fórmulas y te puedes saturar e incluso no te las puedes recordar. Te recomiendo que recuerdes más que todo la caída libre, ¿no? Esas formas de caída libre o de MRV que son semejantes y las fórmulas de MRU. Y por otro lado, las componentes te voy a dar unos trucos para encontrarlos de forma más rápida. Bien, observemos aquí lo siguiente. Ya con un ejemplo, una esferita se lanza como se muestra, observen ahí. Determine luego de cuánto tiempo llega al piso. Utilizaremos la gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces sabemos que la esferita está a 31.25 metros de altura y entonces este cuerpo va a ser lanzado, ¿no? Ahí está. Muy bien. Lo que nos piden encontrar es luego de cuánto tiempo llega al piso. Bien, si utilizamos esta fórmula, recuerden, ¿esta fórmula de dónde sale? No es que no les haya querido dar, sino que estoy utilizando una fórmula que tengo en caída libre. Y aquí está. Esta fórmula es de caída libre. La altura sería, obviamente utilizaremos la rapidez inicial vertical, ¿no? Por el tiempo más o menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Bien, pero observamos lo siguiente, que la rapidez vertical no está considerado aquí porque la esfera es lanzada horizontalmente. Quiere decir que verticalmente no hay una rapidez. Así que por lo tanto esto puede ser cancelado y por eso se le pone
0, ¿no? Reemplazamos la altura que es 31.25 y ponemos 0 a la rapidez vertical inicial porque no fue lanzado hacia abajo, fue lanzado de forma horizontal y producto de la gravedad obviamente llegó a caer, ¿no? Por eso 0 para esto y la gravedad que nos dan 10 reemplazamos 10 entre 2, 5. Entonces nos quedaría más o menos así. Bien, 2 pasa a multiplicar con 31.25 y 10 pasa a dividir. Bueno, 0 por t es 0, ya no hay necesidad de colocarlo. Y al efectuar todo esto nos da 6.25. Entonces el exponente pasa como una raíz al otro miembro, ¿no? Pasa de forma inversa. Y la raíz cuadrada de 6.25 es como sacar la raíz cuadrada de 625. Es 25, pero como es con decimal, 2.5 metros. Oh, perdón, aquí sería el tiempo en segundos, ¿no? Un pequeño error ahí. Bien, un cuerpo es lanzado como se muestra. Determina luego de cuánto tiempo alcanza su altura máxima y el valor de esa altura. Observemos aquí el cuerpo es lanzado con 40 metros sobre segundo. Recuerden esta velocidad con la que es lanzada. Tenemos un ángulo y aquí les voy a mostrar alguna forma de encontrar las componentes sin necesidad de utilizar otra fórmula. Bien, vamos a animar esto. Bien, obviamente el cuerpo va a continuar su trayectoria, pero no nos importa eso porque lo que queremos ahorita es encontrar la altura máxima, ¿no? Tenemos ahí la trayectoria, esto nos importa, la altura máxima y el valor de esa altura, ¿no? En cuánto tiempo va a alcanzar esa altura máxima y el valor de esa altura máxima. Aquí está. Bien, para ello necesitamos encontrar las componentes vertical y horizontal de esta velocidad, ¿no? Es 40 metros sobre segundo. ¿Cuánto será? ¿Cuánto habrá sido la componente vertical y cuánto la horizontal? Para ello, voy a basarme en un triángulo rectángulo notable. Observamos aquí que podemos aquí, al igual que tenemos 30 grados, aquí también tenemos 30 grados. Y sus componentes son opuesto, una constante k, adyacente k raíz de 3 y como hipotenusa tenemos 2k. Entonces vamos a igualar. Está opuesto, entonces sería la rapidez vertical. Esta rapidez vertical, ¿no es cierto? Porque es vertical esta aquí y aquí también vertical. La rapidez horizontal sería lo mismo que k raíz de 3, ¿no? Y la hipotenusa, aquí ya la mostré, 40 metros sobre segundo. Entonces aquí podemos encontrar k. ¿Cuánto sería ese valor k? Si 2k es 40, ¿cuánto será k? Pues la mitad, ¿no es cierto? 2k es 40, entonces k es 20. Por lo tanto, ya tenemos una componente vertical. La componente vertical sería 20 metros sobre segundo. Y la componente horizontal, 20 raíz de 3 metros sobre segundo. Entonces, la componente vertical ahí está. Y la horizontal, ahí va también. Muy bien, ya tenemos las dos componentes. Y aquí vamos a utilizar los números de Galileo. ¿Qué tal? Les pongo la fórmula y también les pongo cómo resolverlo con Galileo, ¿de acuerdo? Empecemos. Si los números de Galileo, obviamente saqué solo una parte de los números de Galileo, no necesito mucho para este ejemplo. Notamos aquí lo siguiente. Si la rapidez en el primer segundo es g y nos están dando 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces la rapidez sería numéricamente a 10 metros sobre segundo, ¿no? Ya haciendo caso a los números de Galileo. Y
La rapidez en el segundo segundo es 2g, o sea, 20 metros sobre segundo. ¿Pero por qué estoy haciendo eso? Profesor, ¿por qué haces eso si aquí dice que debes de partir con velocidad inicial 0 o con rapidez inicial 0? Bien, te explico por qué. En un primer momento les mencioné que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Punto número 1. El siguiente punto es que les dije, con la misma rapidez que fue lanzado, con esa misma rapidez va a llegar al piso. ¿Qué significa? Que este 20 metros sobre segundo, al llegar a este punto, al punto donde llega a caer, ¿no? Donde llega a caer, será 20 metros sobre segundo. Y en esta zona, ¿cuánto será? 0. Cuando llega al máximo, a la altura máxima, su rapidez de caída es 0. Entonces, partiendo de esta zona, su rapidez, ¿no?, inicial sería 0. Y conforme va cayendo, debe de llegar con 20 metros sobre segundo. Entonces, ahí empiezo a deducir y utilizar los números de Galileo. Y llegar a que en 2 segundos, y estamos concluyendo, en 2 segundos estamos llegando a que tenga esa rapidez de 20 metros sobre segundo. ¿No es cierto? Ya tenemos el tiempo, ya hemos encontrado el tiempo solamente utilizando números de Galileo. ¿Qué les parece? Interesante. Y ahora ya podemos encontrar la altura máxima utilizando esa fórmula. Reemplazamos entonces la rapidez inicial con la que fue lanzada es 20, ¿no es cierto? Y al cuadrado 2 entre 2 por la gravedad. Ahí tenemos. Y resolviendo esto llegamos a que la altura máxima es 20 metros. Bien, y se hubiera podido también encontrar la altura utilizando el número de Galileo. Por supuesto. Hay casos en donde es más fácil recordar los números de Galileo ya que son constantes que las mismas fórmulas en realidad. Si sabemos que K es la gravedad dividido entre 2, o sea 10 entre 2, o sea 5, ¿no? Entonces H1, que es K, sería 5. Y H2, que es 3K, o sea 3 por 5, que es K, nos da 15. Y notamos aquí lo siguiente, si sumamos estos dos, ¿por qué? ¿Por qué sumo esos dos? Porque el tiempo que llega a caer, ya lo hemos descubierto, es 2 segundos. Y en los 2 segundos sumaríamos cuánto ha descendido, ¿no es cierto? O en este caso, cuánto va a subir. 20 metros. Entonces su altura máxima es 20 metros. Así de simple. Cualquiera de los dos métodos es válido. No hay ningún problema. Y ahí tenemos entonces las dos respuestas. El tiempo que llega a alcanzar su altura máxima es 2 segundos y esa altura máxima es 20 metros. Continuamos. Aquí tenemos el cuerpo es lanzado como se indica. Aquí está indicándolo. Y describe un MPCL, un movimiento parabólico de caída libre. Si alcanza una altura de 80 metros, una altura máxima, determine su rapidez de lanzamiento. Esta rapidez de lanzamiento nos piden encontrar, ¿no? Nos dan la gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado con un ángulo de 45 para lanzar. Bien, empezamos entonces. Ahí está el cuerpo, ahí fue lanzado, ahí están las componentes y ahí está la trayectoria del cuerpo. Bien, vamos a tratar de descifrar las componentes, pero recordemos entonces, ahí están las componentes y la altura máxima que nos dan como dato que es 80 metros. Y la velocidad horizontal. Recordamos entonces el triángulo rectángulo de 45 grados. Notable. Bien, tanto horizontal como verticalmente notamos que son K, lo que quiere decir
qué tanto la componente vertical como horizontal van a ser iguales, ¿no? Ahí está. Van a ser iguales a la constante K. Y eso es muy importante, es clave. Lo que quiere decir que nuestra rapidez que queremos encontrar será suficiente con encontrar dicho valor K. ¿De acuerdo? La altura máxima es la rapidez inicial con la que fue lanzada de forma vertical al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Vamos reemplazando, la altura máxima es 80. Y bueno, verticalmente aquí tenemos, ¿no?, la rapidez vertical al cuadrado dividido entre 2 veces, ¿no? 2 por 10, 20, pasa a multiplicar con 80, 1600. El exponente como raíz y tenemos que la rapidez vertical es de 40 metros sobre segundo. Pero una cosa, dijimos que la rapidez, ya sea vertical u horizontal, son iguales a K. Entonces ya hemos encontrado el valor de K. Por lo tanto, nuestra rapidez con la que fue lanzada fue K. Simplemente reemplazamos, en vez de K ponemos 40 y está acompañado de raíz de 2. Entonces la rapidez con la que fue lanzada es 40 raíz de 2 metros sobre segundos. Bien, otro ejemplo más. El cuerpo es lanzado como se muestra. Determine con qué rapidez impacta en el piso si experimenta un MPCL. Gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí tenemos una altura, 80 metros, y la rapidez con la que fue lanzada es 30 metros. Bien, ahí está la caída. Bien, nos piden esta rapidez. Ojo, que donde se están pidiendo las componentes, ¿no? No nos piden la componente horizontal ni la componente de rapidez vertical. Nos piden esta velocidad. ¿Con cuánto es la rapidez con la que llega al piso? Esta. Entonces debemos de encontrar las dos componentes y utilizar la fórmula que ya les di y que ahorita les voy a mostrar. Aquí está. Bastará, la rapidez será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos componentes. Bien, lo dejo ahí esta fórmula y aprovechemos estos otros datos. Observen, esta fórmula también es de caída libre. Estamos relacionando, ya que este tipo de movimiento es un movimiento compuesto de MRU y MRV. El MRV en caída libre. Bien, la rapidez final al cuadrado vertical es igual a la rapidez inicial al cuadrado vertical por 2 veces la gravedad, no, más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Bien, vamos reemplazando los datos. La rapidez final con la que llega es la que queremos encontrar, esta. Pero aquí notamos algo, que la rapidez con la que fue lanzado de forma vertical no hay. Lo que significa que esto, ¿no?, es 0. Así que por lo tanto todo este dato quedará en 0 y simplemente nos quedará esta otra. Obviamente será el signo más porque está cayendo y cuando cae se utiliza el signo más. Ahí está el signo más y multiplicamos ahí los datos que ya nos dan 2, la gravedad y la altura. Entonces 1600, ¿no?, el exponente pasa como raíz y tenemos que la rapidez con la que fue lanzada es 40 metros, ¿no?, o la rapidez con la que impacta en el piso es 40 metros sobre segundo, ¿no?, la rapidez con la que impacta, pero de forma vertical. Muy bien. Entonces vamos reemplazando. Dice que debo de reemplazar ya, vamos a reemplazarlo en la ecuación número 1 que acá les puse. Y debemos de colocar la rapidez horizontal en esta parte.
¿no? Al cuadrado. Está esperando el cuadrado quién va a ir ahí ese valor. Es la rapidez horizontal. ¿Y cuánto es la rapidez horizontal? 30. Recuerden que la rapidez horizontal no varía, no cambia su valor en ningún momento. Siempre será 30 ahí en este caso. Y la rapidez vertical ya la hemos encontrado, vale 40. Y reemplazando, ¿no? 30 al cuadrado 900, 40 al cuadrado 1600, sumando nos sale 2500, ¿no? Y entonces hemos encontrado que la rapidez con la que impacta en el piso es de 50 metros sobre segundo. Ahí está la respuesta. Vean al final. Un ejercicio muy lindo porque dice que el plano es lanzado, el cuerpo es lanzado horizontalmente. Determine a qué distancia de su punto de lanzamiento impacta. Bien, aquí está el cuerpo y es lanzado horizontalmente. Si es lanzado este cuerpo, entonces tendrá más o menos esa trayectoria, ¿no es cierto? Es lanzado a 15 metros sobre segundo y aquí impacta. La pregunta es a qué distancia de su punto de lanzamiento impacta. La distancia desde este punto hasta aquí. Esa distancia debemos de encontrar. Bien, si yo trazo una línea paralela, porque este plano está con un ángulo de inclinación de 53 grados, y por ángulos alternos, este 53 grados también puede encajar aquí, ¿no? Ahí está, 53 grados, ¿no? Notamos que tenemos un triángulo rectángulo notable, que es de 53 grados. Aquí está. Podemos poner entonces estas relaciones aquí, 4K, 3K, y aquí sería 5K, ¿no es cierto? Que es justamente lo que queremos encontrar, la distancia, ¿no? La distancia sería 5K. Entonces bastará con encontrar la constante K para saber cuánto es esa distancia. Ahí agradecemos al triángulo que nos acaba de ayudar. En la proyección horizontal vamos a hacer lo siguiente. La proyección horizontal con la rapidez 15 y también tenemos una distancia 3K. Utilicémosla. Aquí tenemos la fórmula para encontrar la distancia, la rapidez horizontal por el tiempo. El tiempo, una variable que no tenemos, pero vamos reemplazando, no importa. 3K, la rapidez que fue lanzado es 15t. Simplificamos, sacamos tercia, K entonces sería 5t. Lo dejamos ahí como una primera ecuación para tratar de encontrarlo. En la proyección vertical tenemos lo siguiente. La distancia vertical, ¿no? Ojo, aquí estamos de caída ya. La distancia vertical, 4K. Vamos reemplazando. 4K. Recordamos que no fue lanzado hacia abajo, así que por lo tanto la rapidez inicial vertical no hay. Sería 0, ¿no? Por t también 0. Más porque está a favor de la gravedad. La gravedad es 10 t cuadrado entre 2. El tiempo obviamente ya sea horizontal o vertical será la misma t. Y 10 entre 2 es 5t cuadrado. Bien, ¿qué tal si reemplazamos aquella ecuación 1 en esta ecuación que acabamos de crear? Ahí está, k vale 5t y simplificamos 5, con 5 se van. Acá hay una t y acá hay dos t's por el exponente. Se cancelan y solo me quedaría una t. Así que por lo tanto el tiempo sería 4 segundos. ¿Ok? Para terminar, entonces la distancia es 5K y ya creo que hemos encontrado el valor de la K, ¿no? La distancia entonces es 5 por K. ¿Y cuánto vale K? 5T, ¿no? Reemplazando la primera. Pero también ya sabemos cuánto vale T. T vale 4 segundos.
Así es que multiplicando todo este producto, tendremos que la distancia es 100 metros. Llegamos a la conclusión que desde este punto hasta el final tuvo una distancia de 100 metros. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.